Ya nomás, sin más pérdida de tiempo, lo recibo a mi querido amigo, el doctor Abel Cornejo, lo vamos a exprimir con el tiempo, agradeciéndole como siempre la deferencia de atendernos, porque sabemos que tiene una agenda muy apretada. Abel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, doctor? El gusto de saludarte, Danielito querido. Gracias, doctor. Sabemos que estás realmente así contra las cuerdas, como se dice, con un montón de compromisos, te llaman de todas partes, y bueno, es así, cuando uno, como vos, tiene tantas cosas para decir, para comentar, es así. Así que, en verdad, gracias, Abel, por hacerte un tiempo siempre con nosotros, Así que bueno. Un gusto, como siempre. Gracias, querido amigo. Bueno, aprovechemos el tiempo. Rápidamente, preguntas que tienen que ver con el tema judicial. Arranquemos con esto que supimos hace rato, esta absolución de uno de los hermanos Saavedra, el otro murió. Mirándolo en base a tu experiencia, ¿cuál es tu mirada, doctor? La absolución de los dos hermanos Saavedra. Claro, de los dos hermanos, exactamente. A mí hay algo que me llamó la atención con el tema ese, ¿no? Es que cuando se produce la muerte de Javier Saavedra, que cuando se reanuda el juicio, te acordás que aparece muerto unas horas antes de que se iniciara el juicio, creo que estaba fijado, no sé si era para el 16 de septiembre, creo. Sí, se posterga una semana en razón de la muerte de Javier Saavedra. Ahí y me llamó también la atención, porque bueno, después leeré con detención los fundamentos del fallo, porque ahora se conoce nada más que veredicto. Exacto. Y sí se dejó entrever ahí entre los medios que se habla de la responsabilidad penal de Javier Saavedra, pero el código no dice que una de las causales de extinción de la acción penal es la muerte. Uh-huh. Entonces, cuando se reanudó ese juicio, se debió sobreseído por extinción de la acción penal. No es como las otras ramas de esto, que se abre juicio sucesorio o que hay efectos jurídicos post-mortem. En materia penal no. En materia penal es responsabilidad personal, y si la persona murió, bueno, se prescribe la acción penal a su respecto. Uh-huh. Y después, respecto a los otros dos, las otras dos personas, de acuerdo a lo que yo fui leyendo, es algo que lo he seguido obviamente en detalle, siempre se habló de que había un ADN que era el que le correspondía a Javier Saavedra y que no deben aceptar la contraprueba. Uh-huh. Y respecto de los otros dos hermanos, no. Uh-huh. O sea que esto que sucedió esta tarde es lo que se preveía que iba a suceder. Uh-huh. Y debo decirte que de la investigación anterior, yo lamento profundamente que haya quedado cerrada la investigación que yo reordené abrir en su momento cuando fui procurador general de la provincia, porque ahí habían muchísimos elementos con una visión distinta, porque además cuando llega a juicio esa causa es como que quedaba abierta otra causa y se cerró todo eso. Más que eso no te puedo decir, porque no conozco hay que esperar otros detalles, ¿no? Exacto. Segunda vez que un tribunal diferente sí absuelve la duda, lo cual no es un tema menor tampoco ese, ¿no? Porque cuando se absuelve por la duda es que no hay certeza para condenar. Claro. Pero como su nombre lo indica, algo vieron los jueces, indudablemente. Uh-huh. Los de antes y los de ahora. Uh-huh. ¿No? Algo vieron los jueces ahí, no. Y el drama de todo esto es que un femicidio tan espantoso como el de Jimena Salas no haya podido ser
finalmente esclarecido. Exacto. Vos sabés, Abel, que te habrá pasado, bueno, a vos todo el mundo te conoce, te debe haber preguntado, y doctor, ¿qué hacemos ahora? Yo te digo, a mí hace el dato voy ahí para comprar algo en un kiosco. Bueno, y había alguien ahí que me conocía y me dice, el crimen de esta señora va a quedar impune, pero con mucha indignación, Abel. Y bueno, es que fue en su momento un femicidio que no solamente sacudió Salta, sino que fue una noticia. Yo sigo insistiendo, la verdad que estoy preocupado por varias cosas que están sucediendo, que no todo tiene que ver con lo provincial, ¿no? Uh-huh. Sí con el tema seguridad y también con el tema justicia. Ciertamente es algo que hay que mirarlo muy. Ahora está otra vez por reformar el Código Procesal Penal. Sí, señor. Sí, y señor. yo sigo insistiendo que cuando se reformó el Código Procesal Penal allá por 2011, es decir, que no hace tanto tiempo, pues no se puede ir cambiando el código todo el tiempo tampoco, ¿no? Ahí, en ese momento, siendo procurador general de la provincia, también los señores que ahí tenían más autoridad todavía, es necesaria que se dicte una ley del Ministerio Público, porque existe una ley vieja, es una ley anterior al sistema acusatorio. Eso es muy importante, que se pueda discutir, que se le dé participación al colegio de abogados, que se llame especialistas, bueno, necesario todo ese tipo de cosas. Sobre todo después de estos casos que conmueven profundamente a la sociedad, ¿no? Exactamente, claro. Bueno, queda es como que la gente a pie, digo yo, la que no está en el tema como que le queda una sensación muy amarga, Abel. Bueno, lo conocés vos al tema, es así, lamentablemente. Ninguna duda. Ninguna duda. Es como decir, pucha, al final acá no sabemos nada, está ese tema, inmediatamente la gente lo relaciona con el tema Cordeiro, porque otra vez aparece este tema, lo relacionan con el comisario Pico, en fin, bueno, lamentablemente esto es lo que nos ocurre, ¿no? Bueno, veremos cómo está. Una vez que vos te interiorices en detalle, será para que tengamos una exposición fantástica tuya seguramente. Lo otro, rápidamente, también del tema judicial, yo lo decía antes de hablar con vos, se está llevando adelante finalmente la causa Cuadernos. Hay un montón de imputados y todo lo demás, entonces dice, mira, lo que se estima es que las testimoniales, todo lo demás, y podría llevar por lo menos 2 o 3 años, pero adelantan y dice, con las incidencias, con las apelaciones, con esto, con las impugnaciones y con todo, a lo mejor pasen 10 años y no haya sentencia. ¿Puede ser esto así, Abel? Puede ser así, esos disparates pueden suceder, porque ya lo hablamos en otros programas anteriores, el miércoles en una columna que yo tengo en un canal de aire, sí, señor. También me lo preguntaron al tema. Acá va a haber un cambio de 180 grados en la justicia en todos los niveles, cuando desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación para abajo se pongan plazos, Daniel. Es lo más revolucionario que se puede hacer en la justicia. Bueno, terminaría con una especie de mito, ¿no? Porque si no, incluso hasta para los propios imputados, ¿no? Es una situación de incertidumbre, pero claro, eso, esa lejanía entre los hechos de sentencia es uno de los factores que más descrédito provoca hacia el sistema judicial, ¿no? Entonces ya por ahí se ejerce el derecho de defensa con los recursos y todo eso, entonces se empieza a decir, no, ya están metiendo chicana. En realidad no, en realidad todo el mundo tiene derecho a defenderse. Lo que pasa es que no puede suceder que eso, más una causa de esa envergadura, que quede
años de años tras años que vaya pasando, y bueno, entonces son cosas que está muy bien que se investiguen hasta las últimas consecuencias los hechos de corrupción, sea quien sea, pero todo tiene que ser en lo que se llama un plazo razonable. Obvio, claro. Y ya dando una jurisprudencia nacional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte de Justicia Internacional han establecido que el plazo razonable es el que no pasa de 2 años. 2 años hasta la sentencia que estamos hablando, ¿no? No, bueno, pero sería... Entonces ahí tenemos un mensaje clarísimo, claro, que esas son las cosas que tenemos que empezar a cambiar, y todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque eso genera seguridad jurídica, genera credibilidad en la justicia, bueno, y que la gente vuelva a confiar en su sistema judicial, lo cual sucede en muchos países del mundo, ¿no? Exacto. Que no hay que irse tampoco tan lejos respecto de la confiabilidad de la justicia. Chile, por ejemplo, hizo una reforma espectacular en materia de justicia penal. Tenía un sistema escrito oscurantista, cambió por un sistema adversarial, creó una oficina judicial para que se formen a los empleados de manera que los jueces únicamente vayan a dictar sentencias. Entonces, todo el tema de la designación de empleados, todo eso queda a cargo de esa oficina judicial. Cuando vos entras, te instruyen, vos a los 6 meses tenés una vacante en un juzgado, en un tribunal, entra una persona absolutamente idónea y con conocimientos para sentarse a trabajar. Exacto. Entonces, bueno, y yo insisto, mientras no se pongan plazos y haya acuerdo político en eso, yo creo que no es tan difícil, pero parecería que sí, porque fíjate que ya han pasado las elecciones y ya hemos naturalizado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es incompleta, que hace más de 8 años no tenemos Procurador General de la Nación titular, que la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina hace 15 años que está vacante, no se completó la Auditoría General de la Nación, ya los órganos que estamos hablando, ¿no? Encima la Auditoría General de la Nación depende del Congreso de la Nación, que es el órgano encargado del control del presupuesto y de los actos administrativos que tienen que ver con el presupuesto nacional. Exacto. Entonces, no son órganos para dejarlos incompletos. La Corte de Justicia está en manos de 3 jueces. O sea, no se cayeron esos acuerdos del hijo y de García Mancilla, como que se dio vuelta la hoja y no se volvió a hablar más. Y curiosamente, tampoco fue tema de campaña eso, ¿no? No entró dentro de la agenda electoral, que es lo que muchas veces genera desazón. No es solamente la economía, ¿no? Es lo institucional también, para que funcione el buen funcionamiento institucional está directamente vinculado al buen funcionamiento de la economía. Trae seguridad jurídica, entonces para todos aquellos que preguntan que van a venir inversiones, la mejor manera que vengan las inversiones es que haya seguridad jurídica en el país, pero parece empezar por completar a la Corte, por lo menos. Claro. Ahora que yo cada vez que hablo de estas cuestiones con vos, siempre un gusto enorme, porque aprendo y aprende en la audiencia. Yo digo, pensar que cuando Frank Kafka escribió El Proceso, hace cuánto, y él hablaba de la necesidad del acceso a la justicia, de la cercanía de la justicia, y han pasado tantos años del libro de Kafka y seguimos en la misma vez, ¿no? Es como que estamos empantanados ahí. El proceso de Kafka muchas veces parece que se hubiera estudiado en la justicia argentina. Pero ¿no? sí, claro, por eso digo, porque ¿cómo que vos lees eso y ves la real realidad y decís, che, yo creo que se inspirado acá? Bueno, veremos a ver cómo va a seguir el tema. Abelito, no te quiero aprovechar los minutos que quedan porque tenés otros compromisos. Dame una lectura política que has sacado como conclusión de lo que fueron las elecciones pasadas, cómo está la cuestión a nivel nacional, qué te preocupa, qué expectativa tenés, y particularmente en la provincia.
vos sabés que yo como hijo y nieto de ingeniero, yo soy oveja negra, por eso soy abogado, pero a mí me gusta ver mucho los números electorales. Los números son muy indicativos. Fíjate una cosa, una curiosidad. Primera vez desde la recuperación de la democracia el 30 de octubre del 83 a la fecha, el número de votantes ausentes supera en 2 millones, más de 2 millones de votos, a la primera fuerza electoral positiva, es decir, al que resultó ganador, en este caso la Libertad Avanza. 11.800.000 personas no fueron a votar. Sí. Esa es la primera fuerza electoral argentina, ¿no? Dentro del padrón electoral. Segundo número, votó el 66% del padrón electoral nacional, el número más bajo. Ya venía en descenso, pero nunca tan bajo como desde el 83 para acá. Otro dato a tener en cuenta. Un dato positivo a tener en cuenta es que, más allá que se debió haber hecho mucho más, o haberse dado mucho más información sobre la boleta única que funcionó, porque vos sabés que los viejos políticos dicen, si funciona en la provincia de Buenos Aires es porque funciona. Bueno, no hubo objeción a la boleta de papel, con lo cual se abre un nuevo escenario ahí también, porque ningún sistema electoral es perfecto. La otra vez decía un amigo mío que es especialista en derecho electoral, vive parte en Argentina, parte en Estados Unidos, y bueno, y es especializado en sistemas electorales y transparencia en la justicia. Imagínate vos lo que se especializó, claro, ¿no? Claro. ¿Por qué te digo que nada es perfecto? Porque vos la boleta única papel ves al primero de cada lista. Sí. No ves. Hola. ¿Lo hemos perdido? No, qué raro. Todos los cortes de teléfono diario, ¿eh? Bueno, estamos hablando con el doctor Abel Cornejo, que bueno, ya estuvo dándonos su mirada sobre este caso de Jimena Salas, lo que pasó hoy, que ya vamos a tener la ampliación del informe especial de César Lazo, pero desde la mirada judicial, jurídica, de César. Ahí lo recuperamos al doctor Cornejo. Sí, Abel. Recuperamos el naufragio. Otra vez, acá estamos. Sí, señor. A alguien no le gustó de qué estamos hablando, se nos corta la comunicación. Denunciamos. No, lo que te decía es que no hay sistemas perfectos en lo que se llama el sistema de boleta australiana, por ejemplo. Sí es obligatorio que figuren los candidatos una boleta mucho más grande, porque vos dentro de la lista podés votar. Vos estás en una lista y yo estoy en otra, no importa en qué lugar, vas eligiendo por lugar, ¿no? Que eso se da mucho en los sistemas parlamentarios, no en los sistemas presidencialistas, ¿no? De cualquier manera, hay que decirlo, la boleta única papel funcionó, que era una gran incógnita que había al respecto, ¿no? Sí. Eso anduvo bien. Ahora, la otra cuestión es que sigue sin haber, porque ese otro dato de la realidad, sigue sin haberse estructurado una oposición en la Argentina. No la hay. Qué bueno, perdón, un pequeño paréntesis. Quedó muy demostrado esto, Abel. Muy, demasiado te diría. No hay. Y yo vuelvo a decir, así no me cargo lo que digo, yo vuelvo a insistir con que es el tema de la hora de los gobernadores, pero no es una expresión de deseo. Si vos ves, saca 9,5 millones de votos la Libertad Avanza, creo que 7.200.000 Unión, yo digo Unión, ya me pierdo con los nombres de Fuerza Patria. Fuerza Patria,
y 6 millones de votos, otros, ¿quiénes son los otros? Ahí no está la izquierda, ¿no? No. Estamos hablando Sí. de lo que fue Provincias Unidas, más lo que puede ser, por ejemplo, el caso de Salta. Sí, claro. Bueno, pero puntan 6 millones de votos, o sea, casi pisándole los talones al segundo. Claro. Ahí. Claro. Entonces, eso te está indicando que yo no digo que los 9 millones de votos hayan sido así. Sí me animaría a decir que por lo menos un 20 o un 25% de la gente que votó La Libertad Avanza es porque no tuvo otra alternativa que eso. ¿Por qué? Porque las fuerzas provinciales no vertebraron una organización nacional respecto de eso. Creo que ese es un gran desafío de cara al 2027, que se va a dar ahí, porque bueno, era que iba a haber también un acuerdo inminente con los gobernadores, y ahí pasan una serie de cuestiones, ¿no? Yo creo que se ha perdido un funcionario de lujo, como en el caso de Guillermo Franco, una persona que tenía diálogo con todos los sectores políticos. Muy injusta la salida de Franco, ¿no? Pero bueno, y sobre todo que tenía Guillermo Franco diálogo con los gobernadores. ¿Qué es lo que pasaba también, que era obvio, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Claro, él llegaba a un acuerdo con los gobernadores, pero después no podía cumplir, no había una orden de decir que se cumpla lo que había pactado con los gobernadores. Claro, yo lo graficaba de la manera más grotesca, si querés más grosera, porque yo decía, cada vez, suponete, venía Guillermo Franco a Finca La Costa, aquí a verlo al gobernador Sáenz, se juntaba con los gobernadores del Norte Grande, tenía una reunión, volvía a la casa Aldosá y decía, che, ahí he estado conversando con los changos del norte, ya arreglé tal cosa, y lo desautorizaban y lo dejaban colgado de la brucha a Franco. Y ha hecho un enorme aporte hacia la gobernabilidad, Franco, eso hay que reconocérselo, ¿no? Aparte, una persona se puede o no coincidir ideológicamente, eso es otra cuestión, pero a mí me parece un demócrata, una persona que no insulta, una persona de diálogo, una persona respetuosa. Yo creo que una pérdida enorme, no sé si han evaluado lo que es la pérdida de Franco, ¿no? No, yo creo que no, porque y se vuelve a poner un ministro del Interior que duró un poquito más de un mes, como fue el caso de Catalán, y se designa un ministro del Interior como Santilli, que ahora ven si es que va a asumir, si no va a asumir, si cuándo va a asumir, o sea, esas cuestiones previas de gestión que había antes de las elecciones que llaman poderosamente la atención. O sea, el Ministerio del Interior es uno de los ministerios claves, por algo se le dice a la cartera política, no solo de la relación con los gobernadores, sino también en cuanto a la organización de las elecciones, ¿no? Claro. Y funciona la Dirección Nacional Electoral, por ejemplo. Claro. Sí, entonces, no es un tema menor. El tema es que, bueno, siguen subsistiendo algunas cosas, quizás ahora ya el presidente con una estrategia diferente, no lo escuchamos insultar ya al presidente, pero siguen repitiéndose escenarios que después de las elecciones yo tenía una mínima esperanza que podían cambiar, que no coaliciones políticas ni acuerdos de gobernabilidad, sino que las provincias reciban lo que les corresponde, digamos. Claro. Ese es el gran tema, ¿no? Bueno. Sigue paralizada la obra pública y todos los otros inconvenientes que se ven, pero bueno, veremos. Yo comentaba que Santilli, si bien estaba anunciado que iba a asumir bien, al final todavía no sabemos si lo hace o no, pero de todas maneras, sin estar oficialmente en el cargo, hoy comenzaba un encuentro con gobernadores y está invitado el lunes Gustavo Sáenz junto con otros 3 para charlar sobre esto, y Sáenz ya adelantó
yo voy primero a decirle, quieren que charlemos el presupuesto 2026, bueno, primero veamos cómo hacemos para que ustedes cumplan con lo que nos deben con el tema de las de las obras de infraestructura, ¿no? Así es, esa es la clave, claro, de cualquier, o sea, empezar a conversar con los gobernadores. Hay que mostrarles la letra chica, digamos, de la ley de la ley de presupuesto. Sí, señor. Recordemos también a la audiencia que después de 2 años de gobierno es la primera vez que esta administración va a tener una ley de presupuesto. Sí, exacto. Y después también se hace toda una como si fuese una movida mediática desde Buenos Aires, diciendo de distintos adelantos que se hicieron en las provincias, que bueno, ahí vuelve otra vez a ponerse en la superficie el gran tema de la discusión. No nos da el gobierno central nada a nosotros. Nosotros somos un Estado federal, claro, en donde se sigue incumpliendo un mandato constitucional, sí, que no haya ley de coparticipación, claro, federal. Claro. Entonces, las provincias argentinas, las históricas 14 provincias, son preexistentes del Estado Nacional. Exacto, exacto. Eso no es una cuestión secesionista, no es una cuestión separatista, ni una cuestión de rebeldía. Es la realidad histórica de nuestro país. Entonces, a partir de eso, es que, bueno, hay que tener en cuenta que no se puede manejar como si fuese un país unitario o un Estado federal, que es lo que dice el artículo 1 de la Constitución Nacional. La Argentina adopta como sistema de gobierno un régimen representativo, republicano y federal, lo dice la letra de la Constitución Nacional. Claro. Bueno, la palabra federal no está ahí de adorno. Federalismo justamente, por esencia, es distributivo y es equitativo. Ese es el gran problema que hay que resolver acá. Qué bárbaro, ¿no? Tantas cosas que nos quedan pendientes. Y te quiero agregar una cosa que a mí también siempre me parece injusta. Por ahí yo entiendo que no se la puede decir, pero vos viste que yo, diplomático, no es mi característica hacerlo, ¿no? No soy de ganar. No es cierto otra cosa que se dice de la mala administración provincial. Hay cantidad de provincias argentinas que están bien administradas. Entre ellas Salta. Si no, no se pagarían los sueldos. No, claro, pero tiene equilibrio ahora, fiscal. Vos no podés jugar un estado de estrangulación, que la única aspiración que haya sea que el gobernador o el Poder Ejecutivo provincial tengan que pagar sueldo. Digamos, ser gobernador de una provincia, de cada una de las provincias argentinas, es algo bastante más importante que pagar sueldo, que de por sí es importantísimo. Pero también hay que, no se puede llevar al límite de las cosas ahí bajo ningún aspecto. Entonces se dice, por ejemplo, ¿no? Lo digo al pasar, las provincias no hicieron el ajuste. Y yo digo, ¿cómo? ¿Y por qué no comparamos el sistema tarifario de Salta o cuánto sale producir en Salta por los costos del transporte y vamos a ver en qué condiciones estamos? Más allá, que ya lo hablamos contigo también, ¿cuál es la gran asignatura pendiente, así como hablamos hace rato de la justicia? El tema de que haya un programa productivo de crecimiento para la Argentina, porque hoy por hoy la industria nacional y el comercio en la Argentina, bueno, está en una situación límite, por supuesto, son tiempos difíciles, todas esas cosas, todo se entiende. Pero ¿cuál es el plan de reactivación para la industria nacional y el comercio? Y no lo conozco. Asignatura pendiente, podemos decir, no de una gestión, sino del sistema, ¿no? Del sistema democrático, porque jamás se lo planteó. ¿Qué tiene el gobierno nacional? Un programa financiero, una visión financiera de la economía. Entonces, nos quieren correr con el tema de la famosa, la macro y la micro. Bueno, en economía, para ser licenciado en economía, licenciado en administración de empresas, contador público nacional o actuario, que es una carrera poco conocida en la ciencia económica,
al gran público, digamos, todos los economistas sí la conocen, pero en todos los casos, no es que entre la macro y la micro hora que juegan el domingo no son Boca River, son las dos caras de la misma moneda, digamos. Entonces, no es solamente que tenés que ver, cuando hablamos de la macro hablamos de déficit fiscal, baja la inflación, todo eso. Cuando hablamos con micro, ¿con quién nos estamos metiendo? Con la gente. Hablamos de producción, de costo de la producción, de salario, bueno, todas esas cosas, ¿no? Exactamente. Querido Abel, como siempre, un gusto charlar con vos. La cosa será que lo sigamos vos trayendo tu mirada, que es tan importante para la audiencia, dando tu visión de todo esto. Gracias por tu tiempo, mi querido amigo. Al contrario, ha sido un gustazo y te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias, Abel.